Hola a todos. Para terminar este tema, voy a explicaros brevemente las estructuras de control. Las estructuras de control es un pequeño paso hacia la programación en las cuales podemos programar bucles utilizando distintos comandos en el que el matemática va a realizar el bucle hasta que se cumpla una condición. Os los voy a explicar con algún ejemplo muy sencillo, ya que veremos que los problemas que hay en el temario son bastante sencillos y veremos simplemente algunos ejemplos. Aquí yo os quiero explicar el comando do, ¿vale? Como bien dice aquí, es repite, ¿vale? Repite el bucle hasta que una condición se cumple. En clase veremos algún detallito más, ¿de acuerdo? Para empezar, tenemos que definir los valores iniciales. Supongamos que lo que queremos hacer es sumar todos los números pares hasta un cierto valor. Entonces lo que haríamos sería do, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, podemos llamarlo a la suma s. Esa s le podemos decir que sea igual al valor s más 2 por i, ¿vale? Y aquí le vamos a definir el valor inicial de la s, que va a ser 0. Entonces le estamos diciendo que s va a ser igual a 0 más 2 por i. Lo siguiente, ¿vale? Eso se va a ser la ecuación, es definir los valores de la i entre qué valor y qué valor van a ir. Entonces pondremos las llaves y diríamos que i va de 1 hasta 50. Cerramos llaves, cerramos. ¿Y esto qué qué estamos haciendo? Estamos haciendo que definimos primero el valor de s igual a 0. En segundo lugar, vamos a decirle que haga un bucle donde s sea igual a s más 2 por i y vaya de 1 a 50. Por tanto, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a operar? Pues s va a ser igual a 0 más 2 por 1, 2, 0 más 2, 2. Después i va a valer 2. S va a ser igual a S, que era 2, más 2 por 2, 4, 6. Después I va a valer 3. S va a ser igual a 6, que es lo que teníamos antes, más 2 por 3, 6, 6 más 6, 12. Y va a valer 4, etc. Y así sucesivamente. Decimos que nos exprese el valor de S y esto sería la suma de los primeros 50 números pares. ¿Vale? Repito cómo funciona. Le damos un valor inicial a esta variable, que va a ser 0, y le vamos diciendo que vaya sumando su propio valor más 2 por i, donde i va a ir de 1 a 50. Por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i va a tomar los diferentes valores, se va a multiplicar por 2, por tanto va a ser 2, 4, 6, 8, etc. Y el valor inicial de s es 0, pues 0 más 2, entonces se guarda el valor de 2. El siguiente valor de s va a ser 2, 2 más 4, 6, 6 más 6, 12, 12 más 8, 20 y se van a ir sumando. ¿Vale? En este caso es un sumatorio, se podría hacer también como un sumatorio, pero las estructuras nos dan la posibilidad de hacer pues otro tipo de operaciones. Por ejemplo, aquí podríamos definir inicialmente el valor de n igual a 0, igual a 10, perdón, definimos el valor de n igual a 10 y decimos que i vaya de 1 a n. Por tanto, nos va a hacer sumatorio hasta 110. ¿Vale? Podemos poner punto y coma aquí. Entonces, aquí simplemente cambiando el valor de n, pues podemos, por ejemplo, tener el mismo resultado que antes. Esto nos permite también, por ejemplo, hacer múltiples operaciones que van siempre separadas de punto y coma. Entonces, podríamos decir que también queremos calcular r igual a, pues, r más, por ejemplo, 3 por i. ¿De acuerdo? Queremos también los valores de los múltiplos de 3. Tendríamos que definir un valor inicial de r y entonces nos haría el bucle de s y el bucle de r. Decimos aquí que nos exprese r y que nos exprese s y por tanto tendríamos los resultados. ¿Vale? Esto es el bucle do, ¿vale? Que va a repetir.
Y esto es un poco la sintaxis. Tenemos que poner los valores iniciales que queremos de las diferentes operaciones, o en algunos casos el valor de ese sí que va a ir cambiando porque cada vez va a ir sumando su valor anterior más lo que le sumamos de ahí, pero n, por ejemplo, aquí podemos poner n. O, por ejemplo, si quisiésemos contar el número total de elementos, pues también podemos decir punto y coma, n, coma, decimos que lo expresa aquí, ¿vale? Entonces, la suma es 2150, 2550, la suma de I150 de R, 3825, y bueno, ha hecho la operación 50 veces, simplemente el valor de n. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se hacen las estructuras de control. Este es un ejemplo sencillísimo. No quiero entrar en muchos más detalles aquí. Si queremos en clase algunos otros comandos más, pero para que os quedéis un poco con la idea inicial.